La noche de aquel sábado en Valencia, Javier entró en el restaurante El Mirador del Turia con la sensación extraña de que alguien le estaba observando. Había reservado mesa para sorprender a su esposa Laura con una cena inesperada después de varias semanas de trabajo intenso. Mientras caminaba entre las mesas iluminadas por luces cálidas, se detuvo en seco. A tan solo unos metros, en la penumbra del fondo, distinguió la figura de Laura. Vestía un vestido que él nunca había visto antes, rojo intenso, elegante, como si hubiese salido de un escaparate de Gran Vía. Pero lo que realmente lo dejó paralizado no fue el vestido, sino la compañía, un hombre desconocido, traje oscuro, barba cuidada, inclinado hacia ella con la confianza de quien no necesitaba permiso. Javier no se acercó. Se escondió detrás de una columna, conteniendo la respiración como si estuviera cometiendo un delito. Observó cómo ese hombre le acariciaba la mano a su esposa sobre el mantel, y lo que más le golpeó fue la sonrisa de Laura, una sonrisa viva, nerviosa, cómplice, una que él no recordaba haber visto en meses. El camarero pasó a su lado y le preguntó si ya tenía reserva. Javier apenas asintió, pero su mirada no podía apartarse de aquella escena. Una carcajada de Laura, breve y cristalina, le atravesó como una puñalada. No era el sonido de una mujer casada cenando con un amigo, era el sonido de alguien que coquetea, que se olvida del mundo. No entró en pánico todavía. Su mente, ingeniero acostumbrado a resolver problemas con lógica, trataba de buscar excusas, un cliente, un antiguo compañero, un primo lejano. Pero las manos entrelazadas sobre la mesa eran un idioma que no necesitaba traducción. Esa imagen, fugaz pero brutal, fue el inicio de un camino que no tendría marcha atrás. Javier salió del restaurante sin que Laura lo advirtiera. Caminó por la avenida iluminada de Valencia con pasos rígidos, como si cada zancada lo mantuviera en equilibrio frente al impulso de regresar y destapar la situación allí mismo. No lo hizo, porque todavía necesitaba pruebas más contundentes que una cena sospechosa. Se detuvo en un banco frente a la plaza del ayuntamiento y permaneció quieto durante varios minutos, mirando el tráfico y escuchando la algarabía de la noche. Era consciente de que estaba frente a una verdad que ya no podía negar, aunque intentara adornarla con justificaciones. Decidió que lo mejor sería observar sin precipitarse, tomar nota de los movimientos de Laura y reunir lo suficiente para que ella no pudiera escapar con una explicación superficial. Al día siguiente, Laura actuó con total normalidad. Preparó café en la cocina mientras le preguntaba a Javier cómo le había ido en la oficina la jornada anterior. Él la miraba fijamente mientras ella hablaba, intentando encontrar un gesto que la delatara, una mirada esquiva, un temblor en la voz. No había nada, al menos en apariencia. Laura se mostraba tranquila, sonreía en los momentos oportunos y mantenía una conversación fluida sobre la compra de la semana y un posible viaje en Navidad. Javier respondió de manera automática, pero en su interior bullía la certeza de que aquella mujer escondía algo que ya no podía compartir con él. Decidió seguirla sin anunciarlo. El martes, aprovechando que su empresa había retrasado una reunión importante, tomó el coche temprano y esperó a que Laura saliera de casa. Ella había dicho que se reuniría con unas amigas para desayunar, así que Javier la vio bajar por la calle Colón con paso firme, bolso elegante y un abrigo beige que usaba en ocasiones especiales. Mantuvo una distancia prudente, lo suficiente para no ser descubierto. Durante varias cuadras observó cómo Laura se dirigía hacia el barrio del Carmen. No entró a ninguna cafetería conocida, sino un hotel discreto que Javier había visto en anuncios publicitarios. Allí se detuvo unos segundos frente a la puerta, como dudando, y después entró sin mirar atrás. Javier permaneció congelado en la acera, con la respiración pesada y los ojos fijos en la fachada. No podía moverse, no podía aceptar de inmediato lo que significaba aquella entrada. Sin embargo, al cabo de 20 minutos, vio aparecer al mismo hombre que había estado con ella en el restaurante. Llevaba el mismo porte seguro y un maletín en la mano. Entró al hotel sin titubeos. La escena era tan clara que ya no quedaban dudas.
Laura no estaba en una reunión inocente con amigas, había planificado ese encuentro con precisión, escogiendo un lugar que le garantizara intimidad y alejamiento de las miradas conocidas. La sangre de Javier se agitó con violencia contenida. Durante un instante pensó en irrumpir en la recepción y exigir la habitación en la que se encontraban, pero se contuvo. Quería que el golpe llegara en el momento justo y con toda la fuerza de la evidencia. Así que esperó más de una hora, sentado en un bar cercano, bebiendo un café que no probó realmente. Miraba cada minuto del reloj como si se tratara de una cuenta regresiva hacia un estallido inevitable. Cuando por fin los vio salir juntos, no necesitó escuchar una sola palabra. Laura y aquel hombre caminaban uno al lado del otro con la naturalidad de una pareja, aunque mantenían cierta distancia para no llamar la atención. La expresión de ella era la de alguien relajado, incluso satisfecho. Subieron a un taxi que los esperaba en la esquina y desaparecieron entre el tráfico. Javier anotó la matrícula y el nombre del hotel, consciente de que esas piezas serían parte del rompecabezas que pronto tendría que arrojar sobre la mesa del comedor de su casa. Esa noche, en la soledad de su despacho, Javier repasó mentalmente cada detalle. No era una sospecha pasajera ni un malentendido. Había visto demasiado. La imagen de las manos entrelazadas en el restaurante, sumada a la entrada conjunta en el hotel, formaban una línea recta imposible de negar. La rabia lo mantenía despierto, con el estómago contraído y la mandíbula tensa. Se preguntaba cuánto tiempo llevaba ocurriendo, cuántas excusas había escuchado en los últimos meses que escondían mentiras cuidadosamente elaboradas, cuántos abrazos y besos habían sido vacíos, simples rutinas que cubrían un secreto que lo transformaba todo. Al día siguiente apenas pudo concentrarse en el trabajo. En la oficina, mientras sus compañeros discutían sobre plazos y entregas, él solo escuchaba ecos. Se obligaba a aparentar normalidad, pero su cabeza repetía en bucle la escena del hotel. La claridad de esa traición lo llevaba a imaginar cada minuto que Laura había compartido con aquel hombre, cada risa, cada caricia. Lo peor era reconocer que ella había mantenido una calma perfecta al regresar a casa, que había cenado con él como si nada hubiera pasado, que incluso se permitió preguntarle por proyectos futuros. Esa frialdad era, para Javier, una puñalada más profunda que cualquier mentira. El viernes, finalmente, decidió que no podía posponer el enfrentamiento. Compró una botella de vino caro y la colocó en la mesa, como si fuese una cena especial. Laura llegó sonriente, agradecida por la atención inesperada. Javier la observó mientras servía las copas, manteniendo una calma artificial que apenas contenía el huracán que llevaba dentro. Durante los primeros minutos hablaron de banalidades, el clima, un compañero de ella que se había mudado, una película reciente. Él la dejaba hablar, estudiando cada palabra, cada gesto. Cuando el silencio se hizo más largo de lo normal, Javier apoyó la copa sobre el mantel y dijo con voz firme: el martes por la mañana, en lugar de reunirte con tus amigas, entraste en un hotel del barrio del Carmen. Te vi. Y después llegó él. El mismo con el que cenabas el sábado en el mirador. No intentes negarlo, porque estuve allí, porque lo vi todo. Laura palideció al instante. La copa en su mano tembló apenas, pero no se le cayó. Su boca se abrió y cerró como si buscara palabras adecuadas, pero ninguna apareció de inmediato. Javier la observó con una mezcla de odio y desolación, esperando su respuesta. Ella respiró hondo, se llevó la copa a los labios y bebió un sorbo largo, como si necesitara tiempo. Después lo miró fijamente y dijo en voz baja: no quería que te enteraras así. Ese fue el primer golpe de verdad explícita que Javier recibió en todo el proceso. Ya no era un rompecabezas de sospechas, ya no era un conjunto de escenas sueltas. Era la confirmación directa, desnuda, de que su esposa había cruzado una línea que él nunca podría ignorar. El silencio que siguió a las palabras de Laura se extendió por toda la sala como una cuerda tensa a punto de romperse.
Javier la miraba con los ojos encendidos y las manos apoyadas en la mesa, conteniendo el impulso de levantarse y volcarlo todo. Ella no apartó la mirada, pero en su gesto no había arrepentimiento inmediato sino una especie de resignación calculada. Él no soportaba esa calma en medio de lo que para él era un derrumbe absoluto. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Javier con la voz ronca, como si cada sílaba le desgarrara la garganta. Laura respiró hondo y respondió sin rodeos. Unos meses. Esa frialdad lo sacó de quicio. Se levantó de golpe, arrastrando la silla contra el suelo y golpeando la mesa con la palma. El vino se derramó, tiñendo el mantel de rojo. Caminó alrededor de la mesa como un animal encerrado, incapaz de quedarse quieto, buscando una salida que no existía. ¿Unos meses? Y durante todo ese tiempo venías aquí, dormías a mi lado, ¿me decías que me querías? Su voz era alta, cargada de furia contenida. No lo planeé, Javier, contestó ella, con un tono que intentaba sonar sincero pero que para él era solo otro disfraz. No lo busqué, simplemente ocurrió. Javier golpeó con el puño cerrado el respaldo de la silla, haciendo que Laura se estremeciera por primera vez. La rabia lo mantenía erguido, cada músculo de su cuerpo en tensión. Simplemente ocurrió, ¿eso es lo que me dices? ¿Que tu vida conmigo podía venirse abajo porque un desconocido apareció y tú decidiste abrirle la puerta? Laura se levantó también, manteniendo la distancia, con los ojos brillando más por la tensión que por las lágrimas. No es un desconocido. Lo conocí en el trabajo, empezamos a hablar y me sentí viva otra vez. No me mires así, Javier, sabes que entre nosotros ya no era lo mismo. No te atrevas, le interrumpió, señalándola con el dedo, la voz quebrada entre furia y dolor. No te atrevas a justificar lo que has hecho culpando a lo que faltaba aquí en casa. Lo que faltaba era tu honestidad, no otra cosa. La discusión se transformó en un intercambio de gritos. Javier le reprochaba cada mentira, cada excusa de cansancio, cada salida inventada. Laura trataba de explicarse con frases que solo lo hundían más, hablaba de rutina, de necesidad de sentirse deseada, de un vacío emocional que él no había visto. Para Javier esas palabras eran dagas que se hundían en su orgullo. La idea de que su mujer encontrara en otro lo que él creía ofrecerle era un golpe insoportable. Te vi entrar en ese hotel, Laura. Te vi con él en el restaurante, con tus risas y tus gestos. ¿Sabes lo que sentí en ese momento? Sentí que toda mi vida se volvía una farsa en un segundo. Y aún tienes el valor de poner excusas. Ella dio un paso hacia él, con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. No quiero excusarme, solo quiero que entiendas que no fue contra ti, fue algo que me desbordó. Javier lanzó una carcajada amarga que retumbó en el salón. ¿No fue contra mí? Estabas en la cama con otro hombre, Laura. ¿Cómo puede no ser contra mí? ¿Cómo puedes decirlo mirándome a los ojos? La tensión alcanzó un punto en el que parecía que cualquier palabra más podría desencadenar algo irreversible. Javier respiraba con dificultad, con el pecho agitado, mientras caminaba de un lado a otro intentando dominar la furia que le pedía estrellar todo lo que encontraba a su paso. Finalmente se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir su respiración temblorosa. Mírame bien, dijo con la voz baja pero firme. Quiero que seas consciente de lo que acabas de destruir. No somos solo tú y yo, son todos los años, todas las promesas, todos los planes. Y los has tirado por un capricho disfrazado de necesidad. Laura lo sostuvo con la mirada, sin retroceder. Su voz era un susurro quebrado. No fue un capricho. Javier se giró de golpe, cogió la botella de vino derramada y la arrojó contra la pared. El cristal estalló en 1000 pedazos, salpicando el suelo de líquido oscuro. El estruendo sacudió la casa entera. Laura se tapó la cara con las manos, sollozando, mientras él se apoyaba en la mesa con las manos temblorosas. La discusión continuó con ráfagas de reproches, de acusaciones cada vez más duras.
Ella hablaba de carencias, de sentirse invisible. Él respondía con la enumeración de cada esfuerzo, cada sacrificio, cada detalle que había hecho para sostener la vida que tenían. La confrontación se convirtió en un campo de batalla verbal donde ninguno de los dos retrocedía. Finalmente, agotados, cayeron en un silencio espeso. Javier respiraba agitado, sudoroso, con el rostro encendido por la rabia. Laura estaba de pie frente a él, con lágrimas recorriendo su rostro, con la expresión de alguien que ya no podía sostener ninguna defensa. «Lo has hecho, Laura», dijo Javier, con la voz más calmada pero cargada de un peso insoportable. «Lo has destruido todo. Y no pienses que voy a dejarlo pasar». Ella lo miró sin decir nada, como si aceptara que no había retorno posible. En ese instante, Javier tomó una decisión silenciosa. La venganza sería inevitable, y no solo como un impulso emocional, sino como un acto calculado que marcaría un antes y un después en la historia de ambos. Javier pasó las siguientes noches en vela, repasando cada palabra de la discusión, cada gesto de Laura, cada detalle que confirmaba que lo suyo ya no tenía remedio. El dolor era real, pero detrás del dolor había una furia meticulosa que no le permitía quedarse quieto. No quería un estallido impulsivo, no quería una reacción que pudiera parecer un arrebato pasajero. Quería que ella sintiera en la piel lo que significaba perderlo todo. La venganza para él no era una metáfora ni una descarga emocional, era un plan que debía ejecutarse con la misma precisión con la que durante años había trabajado como ingeniero en proyectos complejos. El objetivo no era solo castigarla, sino que entendiera la magnitud de la traición que había cometido. Lo primero que hizo fue reunir la documentación de la casa, los contratos, las cuentas compartidas y las inversiones. Javier era meticuloso y sabía que gran parte de su patrimonio estaba a su nombre porque siempre había sido él quien se ocupaba de los trámites. Laura nunca había mostrado interés por ese mundo de papeles y números, confiando en que él lo organizara todo. Esa confianza ahora se transformaba en un arma en sus manos. Llamó a su abogado de confianza, el mismo que le había asesorado cuando compraron el piso en Ruzafa, y le explicó con detalle la situación. No pidió consejo moral, solo instrucciones legales para mover piezas de la forma más rápida y efectiva posible. El abogado comprendió al instante el tono de Javier y le preparó un plan para separar bienes y bloquear accesos antes de que ella pudiera reaccionar. En paralelo, Javier no se limitó a lo económico. Una tarde, mientras Laura salía para una supuesta reunión de trabajo, él decidió seguirla una vez más. La vio reencontrarse con el mismo hombre en una cafetería cerca de la estación del norte. Ya no se ocultaban tanto como antes, parecían más confiados, como si supieran que Javier estaba demasiado ciego para ver. Esa arrogancia le dio aún más razones para actuar. No se presentó ante ellos, no los interrumpió. En su lugar, tomó fotografías claras desde distintos ángulos. Rostros visibles, manos enlazadas, gestos inequívocos. Imágenes que guardó en una carpeta que tituló Verdad, y que más tarde imprimió en papel de alta calidad para que no quedara duda de su veracidad. Esa carpeta la utilizó días después. Esperó a que Laura regresara a casa, la sentó en el salón y sin pronunciar palabra le entregó los documentos. Ella los fue pasando con las manos temblorosas. Cada foto era un espejo que le devolvía la evidencia cruda de sus actos. Javier la observaba en silencio, disfrutando de la incomodidad, de la forma en que el rostro de su esposa iba perdiendo color con cada imagen. Cuando llegó a la última, donde se la veía besando al hombre en plena calle, Javier habló por primera vez. Esto ya no es tu secreto. Es la historia real de lo que eres. Laura intentó balbucear algo, pero él levantó la mano para detenerla. No quiero escucharte más. Ya lo sé todo. Ahora vas a entender lo que significa vivir con las consecuencias. La primera medida fue dejarla sin acceso a las cuentas conjuntas. Al día siguiente, Javier cambió todas las contraseñas, retiró el dinero que le correspondía legalmente y transfirió fondos a una cuenta personal.
Cuando Laura intentó hacer compras con la tarjeta, se encontró con rechazos constantes. Él sabía que esa incomodidad era solo el inicio. Poco después le comunicó que debía abandonar la casa. Lo hizo de manera directa, entregándole un documento redactado por el abogado donde se dejaba claro que la propiedad estaba registrada únicamente a nombre de Javier y que ella no tenía derecho a permanecer allí sin su autorización. Laura reaccionó con incredulidad primero y con súplicas después. ¿De verdad me vas a echar de mi casa, Javier?, dijo, con la voz quebrada. No es tu casa, Laura, respondió él, con una calma helada. Nunca te preocupaste de que lo fuera. Ella lloraba, intentaba tocarlo, agarrarle del brazo para que se detuviera. Javier no cedía. Esa frialdad era parte de la venganza, no gritar, no golpear, no insultar. Solo mostrarle que el mundo construido en torno a su matrimonio se desmoronaba bajo sus pies y que no tendría dónde sostenerse. No conforme con eso, Javier decidió exponerla ante su círculo más cercano. Organizó una cena en la que invitó a los padres de ella, a su hermana y a un par de amigos comunes. Laura pensó que era un intento de reconciliación, incluso se arregló para la ocasión. Cuando llegaron todos, Javier se levantó y, sin dramatismos, colocó sobre la mesa la carpeta con las fotografías. Nadie entendió al principio, pero conforme fueron pasando las imágenes, el ambiente se llenó de un silencio espeso. Los padres de Laura palidecieron, su hermana no podía creerlo, los amigos desviaban la mirada con incomodidad. Laura se hundía en la silla, incapaz de articular palabra. Javier se mantuvo erguido, relatando con precisión las fechas, los lugares y la manera en que descubrió todo. He querido que lo sepáis todos, concluyó, mirando a cada uno de los presentes, porque estoy cansado de cargar solo con esta verdad. Que cada quien saque sus conclusiones. Laura se levantó de la mesa entre lágrimas y salió corriendo. Javier no la siguió. Su venganza había alcanzado el punto exacto que él había planeado, despojarla de comodidad, de hogar, de dinero y de reputación. No necesitaba más gritos ni golpes. Quería que el vacío que había creado en su vida se multiplicara en la de ella. Esa noche, cuando todos se fueron, Javier se quedó solo en el salón, mirando los restos de la cena. No sintió alivio inmediato, pero sí una especie de satisfacción dura. Sabía que la herida seguiría abierta, pero también sabía que Laura jamás olvidaría lo que él había hecho. La venganza era tangible, medible, irreversible. Los días posteriores al estallido fueron una sucesión de gestos fríos y rutinas rotas. Javier había ejecutado su plan con precisión, dejando a Laura sin dinero, sin casa y sin respaldo familiar. Durante ese tiempo, evitó cualquier tipo de conversación profunda, limitándose a instrucciones breves cuando coincidían en la vivienda que ella todavía no había terminado de abandonar. Laura dormía en el sofá mientras recogía sus pertenencias y Javier se encerraba en el dormitorio principal, incapaz de compartir espacio con ella sin sentir que la rabia le recorría la piel. Sin embargo, después de varios días de tensión sostenida, comprendió que necesitaban un cierre, no solo porque la situación era insostenible, sino porque dentro de él había empezado a gestarse algo distinto. La furia ya no lo dominaba con la misma intensidad, lo que quedaba era una mezcla de tristeza y cansancio que le impedía avanzar. Esa noche, la encontró sentada en la mesa de la cocina, con una maleta a medio llenar a su lado. Laura tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero había una firmeza en su postura que antes no estaba. Javier se apoyó en el marco de la puerta y la observó en silencio durante unos segundos hasta que decidió romperlo. Necesitamos hablar, dijo, con una voz más serena que en las últimas semanas. Laura levantó la vista y asintió, como si hubiera estado esperando ese momento. Javier se sentó frente a ella, manteniendo la distancia de la mesa entre ambos, y dejó escapar un suspiro que parecía arrastrar meses de agotamiento. Al principio pensé que solo quería hacerte pagar, que todo se reducía a devolverte el golpe que me diste sin piedad. Por eso moví las cuentas, por eso te expuse frente a todos.
Pero después me di cuenta de que aunque lograra destruirte, yo seguía vacío. No gano nada quedándome en este estado. Laura apretó las manos sobre la mesa y respondió con voz baja. Lo sé, Javier. No tengo cómo justificar lo que hice. Podría decirte que me sentía sola, que necesitaba algo diferente, que me perdí en un error que fue creciendo. Pero ninguna de esas razones cambia lo que pasó. Solo me queda aceptar que lo arruiné todo. Javier la miró fijamente. No había ternura en sus ojos, pero tampoco el fuego de antes. Lo que más me duele no es lo que hiciste con él. Lo que más me duele es que durante meses viniste aquí, te sentaste conmigo, compartiste la cama conmigo, sabiendo que me estabas mintiendo en la cara. Me trataste como a un idiota. Eso es lo que me destruyó. Nunca quise humillarte, replicó Laura, con lágrimas cayendo despacio. No sabes lo que me pesa verte así. Me odio por haberte hecho esto, por haber perdido lo que teníamos. Javier golpeó suavemente la mesa con los nudillos, no con rabia sino como un gesto de contención. Tú tomaste decisiones todos los días. No fue un error aislado. Decidiste ir a ese restaurante, decidiste entrar en ese hotel, decidiste mentirme en cada excusa. No fue una caída momentánea, fue un camino que elegiste andar. Y yo no puedo caminar más contigo después de eso. Laura se inclinó hacia adelante, buscando un último resquicio. ¿De verdad no hay forma de salvar nada? He perdido a mi familia, mis amigos me miran como si fuera una desconocida, no tengo dónde quedarme. Lo único que me quedaba era pedirte que me dieras una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. El rostro de Javier se mantuvo imperturbable, aunque por dentro una parte de él sentía el peso de tantos años compartidos. Recordó los viajes, las risas, los primeros planes de pareja, pero esa memoria no le traía alivio sino un dolor aún más profundo. No quiero vivir con alguien de quien tengo que desconfiar cada vez que sale por la puerta. No quiero acostarme pensando si me mientes otra vez. Lo que teníamos ya no existe, Laura. No es que esté roto, es que lo has anulado con tus actos. Ella bajó la mirada, aceptando las palabras como un golpe definitivo. Durante un rato permanecieron en silencio, escuchando el ruido lejano de la ciudad. Javier se levantó y caminó hasta la ventana, observando las luces de la calle. Cuando habló de nuevo, su voz era más tranquila, casi resignada. He pasado de la rabia a la tristeza, y ahora lo único que siento es necesidad de soltar todo esto. No quiero seguir atado al rencor, porque si lo hago me vas a acompañar toda la vida aunque ya no estés aquí. Así que esta es nuestra última conversación sobre el tema. Te vas a ir mañana, y después de eso no habrá más mensajes, no habrá más llamadas, no habrá más encuentros. Vas a seguir tu camino y yo el mío. Laura se levantó lentamente y se acercó a él, pero mantuvo una distancia prudente. Lo entiendo. No voy a insistir más. Solo quiero que sepas que a pesar de lo que hice, siempre hubo una parte de mí que te amó. Sé que no sirve de nada decirlo ahora, pero necesitaba hacerlo. Javier no giró la cabeza, siguió mirando hacia afuera. Guárdate esas palabras para ti. Yo ya no puedo escucharlas sin sentir que son veneno. Ella asintió en silencio, tomó la maleta y se dirigió a la habitación donde había estado recogiendo sus cosas. Javier permaneció quieto frente a la ventana, con el corazón pesado pero con la sensación de haber cerrado un ciclo. La venganza lo había mantenido en pie, pero la aceptación era lo único que le permitiría avanzar. Cuando escuchó la puerta cerrarse detrás de Laura por última vez esa noche, comprendió que aunque la herida tardaría en cicatrizar, había tomado la única decisión que podía salvarlo de seguir desangrándose. La mañana siguiente, Javier se despertó antes del amanecer. No había podido dormir más de 2 horas, pero al abrir los ojos sintió que ya no tenía sentido permanecer en la cama. Caminó por la casa en silencio, consciente de que Laura se marcharía en pocas horas y que aquel sería el último día que compartirían un mismo techo. La vio en el salón,
doblando con calma las últimas prendas que quedaban sobre el sofá, y por un instante pensó en acercarse, en decir algo distinto a lo que había repetido durante semanas. No lo hizo. Simplemente la observó mientras ella terminaba de llenar la maleta. El ambiente estaba cargado de una quietud espesa, la misma que antecede a un final anunciado. Cuando Laura cerró la maleta, la levantó con esfuerzo y se detuvo un momento frente a él. No se dijeron nada, se miraron con una mezcla de cansancio y resignación. Finalmente fue ella quien habló con un tono bajo y quebrado. Gracias por al menos dejarme despedirme aquí. Javier respondió sin alzar demasiado la voz, pero con una firmeza que no dejaba margen a interpretaciones. No es gratitud lo que te corresponde, Laura. Es solo el final necesario de algo que tú decidiste romper. Ella asintió, con los ojos brillantes, y salió arrastrando la maleta por el pasillo. La puerta se cerró sin estruendo, con un golpe seco que resonó en toda la vivienda. Javier permaneció de pie en medio del salón, escuchando el eco de ese sonido como si marcara el inicio de una nueva etapa. No lloró, no gritó, no lanzó nada contra las paredes. Lo único que sintió fue un peso enorme en el pecho, acompañado de la certeza de que ya no había vuelta atrás. El resto del día lo pasó en silencio, caminando por las habitaciones, mirando los objetos que habían compartido durante años, fotografías enmarcadas, recuerdos de viajes, muebles elegidos en conjunto. Por primera vez los vio no como símbolos de una vida compartida, sino como piezas de un museo personal que necesitaba vaciar. Tomó varias cajas y comenzó a guardar todo lo que le recordaba directamente a ella. Cada foto, cada prenda olvidada, cada detalle cargado de memoria fue desapareciendo de la vista. No lo hacía con rabia, sino con la determinación de alguien que sabe que necesita espacio para respirar. Esa tarde, salió a caminar por las calles del barrio. El aire fresco de octubre lo acompañó mientras observaba a la gente pasar, ajena a su tormenta personal. Se detuvo frente a una terraza donde las parejas compartían cafés y conversaciones animadas. Durante unos minutos los observó con una sensación extraña, como si pertenecieran a una realidad a la que él ya no tenía acceso. Sin embargo, al mismo tiempo comprendió que no podía quedarse anclado en la amargura. Si algo había aprendido de toda esta experiencia era que el dolor, por más devastador que fuese, no podía convertirse en el eje de su vida. Al regresar a casa, decidió escribir. Se sentó frente al ordenador y comenzó a redactar una especie de diario en el que plasmó todo lo que había pasado desde aquella noche en el restaurante hasta el último adiós de Laura. No buscaba literatura ni consuelo, buscaba claridad. Al releer las páginas, vio reflejado el viaje completo, la sorpresa inicial, la rabia descontrolada, la venganza calculada, la tristeza inevitable y, finalmente, la aceptación. Al terminar, cerró el archivo y sintió por primera vez en semanas que podía respirar con un poco más de libertad. Los días siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. Cambió rutinas, reordenó la casa, retomó hábitos olvidados como correr por el viejo cauce del Turia al amanecer. Cada paso era pequeño, pero cada paso también era suyo. No pretendía olvidar de golpe, porque sabía que la memoria no se borra con decisiones racionales, pero entendía que podía resignificar su vida con actos cotidianos. En una de esas mañanas, mientras corría, se detuvo en un puente y miró el horizonte. Recordó las palabras que le había dicho a Laura en su última conversación: si me quedo en el rencor, me vas a acompañar toda la vida aunque ya no estés aquí. Esa frase se le quedó grabada y la repitió en voz baja como un mantra. Comprendió que esa era su elección más importante, permitir que la traición lo definiera para siempre o utilizarla como un punto de inflexión. Eligió lo segundo. Un par de semanas después, recibió un mensaje de un amigo invitándolo a salir una noche de viernes. Dudó al principio, porque todavía se sentía extraño entre la gente, pero aceptó. En ese bar, rodeado de conversaciones y risas, se dio cuenta de que podía volver a integrarse en la vida social sin llevar la herida como una bandera visible. Nadie allí sabía lo que había pasado,
nadie lo miraba con compasión ni con juicio. Era simplemente Javier, un hombre que estaba empezando de nuevo. Esa noche, al regresar a casa, se sentó en el balcón con una copa de vino. Miró la ciudad iluminada y por primera vez no sintió que todo a su alrededor estuviera en ruinas. Había perdido un matrimonio, había visto la peor cara de la persona en la que más confiaba, pero también había descubierto su propia capacidad para resistir y recomponerse. Esa certeza lo acompañó hasta que el sueño lo venció. Con el tiempo, comprendió que no necesitaba buscar venganza adicional ni respuestas imposibles. Lo que había aprendido era suficiente. Entendió que el amor no garantiza fidelidad, que la confianza no siempre se corresponde, y que incluso los vínculos más sólidos pueden quebrarse sin aviso. Pero también entendió que la dignidad personal no se negocia y que la vida sigue incluso cuando uno siente que se ha roto en 1000 pedazos. Ese fue el verdadero cierre de su historia, no un perdón, no una reconciliación, no un final feliz en el sentido convencional. Fue el comienzo de una vida distinta, marcada por la experiencia y por la certeza de que nunca volvería a permitir que lo engañaran de esa manera. Y mientras apagaba la luz del salón aquella última noche, supo que la herida siempre dejaría cicatriz, pero también que la cicatriz era la prueba de que había sobrevivido.